Bien, muchas gracias a todos. Qué bueno hoy vernos y agradezco a Dios pues por el privilegio del Ministerio de la Palabra. Entonces, bueno, vamos a disponernos a ello, vamos a usar nuestras Biblias y ya hicimos una pequeña introducción al concepto de gobierno en la sesión anterior. Hoy vamos a desarrollar el concepto de gobierno civil. La sesión anterior hablamos de que la forma de gobierno para todo lo que no es el individuo es la república. Y una de las cosas que no es el individuo es la nación. Entonces, hay gobierno en la nación y todas las cosas donde hay gobierno que no es el individuo, la forma de gobierno nos dice la Biblia que es la república. Entonces vamos a hablar acerca de la república en el gobierno civil. Bien, entonces, ¿qué vimos? Vimos que Dios nos dio el gobierno como un atributo de Él a nosotros. Es una cuestión de imagen y semejanza. El gobierno nunca tuvo principio, nunca empezó. El gobierno es inherente a Dios y es un atributo directo de Dios. Es decir, es algo de Él, y cuando Él pensó en crearnos, nos dijo que dijeron entre ellos que nos iban a hacer a su imagen y semejanza para que gobernásemos. Todavía no había naturaleza, pero ni creación, todavía no estábamos nosotros, pero ya ellos habían pensado en que nosotros tuviésemos la capacidad de gobernar, porque en la eternidad anterior a ese momento siempre había sido Dios, pero también siempre había habido un gobierno. El Padre gobernaba, pero el Padre no era más por gobernar al Hijo, y mediante ese gobierno, sí, esa comunión entre ellos, estaba el Espíritu Santo. Pero no tenía más dignidad, porque cada uno de ellos es Dios. Pero sí tenían una labor, y esa labor era que el Padre gobernara. Entonces, Él quiere que nosotros también podamos vivir gobierno, para no solo, sí, que sepamos que tenemos una autoridad dada de Él, vimos que era autoridad, sino que la podamos aplicar y conocerle en práctica. Bien, entonces el gobierno es algo inherente a nosotros como individuos. Tenemos el gobierno propio o el autogobierno, es decir, yo soy libre para obedecer la verdad voluntariamente, pero fuera de mí, entonces tenemos república. Bien, entonces vamos a mirar cómo empezamos a hablar de gobierno civil. En Génesis 1:28 vimos también que Dios apenas nos crea, nos da la misión del ser humano, que esa misión incluye gobernar, ¿sí? Sojuzguen y señoreen, gobierno. Dos formas, ¿sí?, de hacer el gobierno: juzgar junto a Dios de acuerdo a las leyes de Dios y ser señor de la naturaleza, ¿sí? Tenemos que señorear la naturaleza. Pero luego, debido al pecado, Él vuelve a hacer un pacto de nuevo con la humanidad a través de Noé. Y en Génesis 9:1 está ese pacto. Pero en Génesis 9:1, ¿qué vemos? ¿Sí? ¿Qué le dice? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, ¿sí? Pero no le dice más. ¿Sí? Le quita la facultad de gobierno que le había dado inicialmente. Y ahora la desarrolla hasta el verso 6. Y en Génesis 9:6 le da la facultad de gobierno, pero ahora es una facultad de gobierno diferente a la que teníamos antes de pecar. Antes de pecar podíamos gobernar con Dios en todos los asuntos, pero ahora no podemos gobernar con Dios porque pecamos y Dios es santo, no puede estar donde hay pecado. Entonces, ¿sí?, nos da el gobierno civil en Génesis 9:6. Entonces, el gobierno civil es una idea de Dios, ¿sí? Por amor, por misericordia, nos da el gobierno civil, pura gracia para nosotros. Bien, porque ahora, siendo pecadores, vamos a poder vivir en comunidad. Porque imagínense que no hubiese gobierno civil, siendo pecadores. Nos matamos entre todos, no hay leyes. Bien, entonces nos da el gobierno civil, y por eso dice en Génesis 9:6, ahora por el hombre será derramada la sangre del asesino. Ya no es Dios el que va a hacer el gobierno. Dios hizo el gobierno con Caín. Pero no, ya no. Ahora ustedes.
Ahora, les estoy dando el gobierno civil, pero les voy a dar unas leyes para manejar el gobierno civil. Pero ustedes son libres de obedecerlas o desobedecerlas. Si siguen las leyes del gobierno civil, van a tener buenas consecuencias, pero si no las siguen, van a tener malas. ¿Mm? Pero aún así, ¿sí? Es un riesgo que está tomando Dios, ¿sí? En la libertad que nos dio, porque es mejor así tener gobierno a no tenerlo, tener gobierno civil a no tenerlo. Entonces, en Génesis 9:6 vimos cómo se origina el gobierno civil. ¿Bien? Y vemos esa diferencia entre el pacto con Adán y el pacto con Noé. Con Noé ya el pacto de gobierno fue el gobierno civil porque ya estábamos bajo el pecado. ¿Bien? Entonces nos da el gobierno civil. Bien, ya no podemos sojuzgar con Dios, pero en Cristo, los que hemos sido liberados, entonces ya volvemos al pacto con Adán. Ahora ya podemos sojuzgar con Dios y señorear. Bien, porque ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley cristiana. Entonces ya podemos seguir a Dios nuevamente, sojuzgar con Él, entender con Él y hacer todos nuestros actos por la comunión del Espíritu Santo. Bien, entonces ya volvimos nosotros los cristianos al pacto con Adán. Bien, eso no quiere decir que se nos acabe el gobierno civil. ¿Por qué? Porque el gobierno civil no es solo para los cristianos. El pacto que hizo Dios con Noé fue para la humanidad, no solo para los que iban a creer. Entonces el gobierno civil existe porque aún hay paganos y la Biblia nos dice que siempre vamos a tener a los pobres, o sea que siempre mínimo van a haber 2 paganos en la localidad. Entonces siempre va a haber gobierno civil hasta que venga el Señor. Bien, entonces también vimos cómo Dios inicia ese gobierno civil. Y en Éxodo 18 vimos que empieza con la república, pero la aplicación de esa república como primer paso fue un gobierno patriarcal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos venían de la esclavitud y de la tiranía. Estaban en Egipto. Todas las naciones en el mundo vivían bajo tiranía. Entonces, para pasar de la tiranía a la república, pues tengo que hacerlo línea sobre línea. Entonces, bueno, vamos a tener primero un gobierno de uno, ¿sí? Que va a ser superior, que va a ser en la parte de arriba, digamos, superior, no me refiero a autoridad, sino a función. Y bajo él están los representantes del público, bien, la república. Pero aún el gobierno supremo lo tenía uno, que era Moisés. Entonces eso lo leemos en Éxodo 18. Entonces vamos a ir a Éxodo 18, 21 y vamos a verlo. Entonces, en Éxodo 18, vamos a leer desde el 19. Recordemos que vino Yetro, el suegro, y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, mira, esto es lo que tienes que hacer. Entonces le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Bien. Entonces, ¿quién iba a estar delante de Dios por el pueblo? Moisés. O sea, ¿quién era el representante ante Dios del pueblo? Moisés. ¿Sí? Todavía no había un gobierno plural, era un gobierno patriarcal, de uno, pero ya no era uno solo, como Egipto, que era un tirano, ¿sí? Sino que ahora es uno, que es un padre, ¿sí? Para la nación. Ese es el gobierno patriarcal. Bien, y para que tú de verdad estés sobre los demás y representes al pueblo ante Dios, ¿qué tienes que hacer? Enseña, dice. Y enseña a ellos. O sea que el método de nuevo es enseñar. El método de toda la Biblia para todo es enseñar. Entonces, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. O sea, al pueblo hay que enseñarle la ley de Dios. ¿Bien? Y muéstrales el camino por donde deben andar. No oblígales a andar por el camino correcto, no. Muéstrales, enséñales, pero ellos son libres de andar por el camino correcto o no, es decir, de autogobernarse. Y lo que deben hacer. Y además, escoge tú entre el pueblo. Bien, jueces. Ahora vamos a mirar qué sucedió con esto. Entonces, ahora, además, por eso dice además de ti que estás como un padre para la nación, el gobierno patriarcal, el pueblo va a escoger, ¿sí? El pueblo va a elegir y tú vas a escoger. Entonces voy a explicar acá la diferencia entre elegir y escoger, ¿sí? Elegir es, yo decido que alguien me represente. Eso es república, representación del público. Entonces yo elijo mis representantes, ¿sí? Yo como individuo elijo.
de lo que yo elijo, ¿sí? Entonces quien está en autoridad, ¿sí? Va a escoger entre ellos. No es que unos se quedaron sin trabajo y otros no, sino que los va a escoger y los va a poner en lugares, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes que son de esta tribu, ¿sí? Ustedes están viviendo en esta tierra, bien, o bueno, van a vivir en esta tierra, pero todavía no tenían la tierra. Entonces usted va a encargarse de estas 5 familias o de 5, de 50 personas, de 100, de 1000, ¿bien? Eso es ponerlos en el lugar, pero no fue que Moisés eligió la gente, no. Los gobernantes los eligieron el pueblo. Moisés los puso en el orden, ¿sí? De la estructura de gobierno. Usted va a estar acá, usted va a estar allá. Eso es escoger. También algunas traducciones lo traducen como nombrar, ¿sí? Entonces lo nombró, o sea, le dio nombre, o sea, usted es el que la gente eligió, entonces ahora usted es el juez. Bien, eso es. ¿Pero en qué parte dice que el pueblo escogió ciertas? Ya vamos para allá. Porque aquí todavía está Yetro diciéndole, pero no ha pasado nada. Si seguimos leyendo Éxodo, no pasa nada. Solo hasta que llegamos a Deuteronomio entendemos qué fue lo que pasó con esto. Porque recordemos que Éxodo es como un libro de una crónica. Éxodo está contando qué pasó en el viaje. ¿Sí? Pero Deuteronomio, es decir, mire, estas son las leyes de Dios. Éxodo es un libro de crónica, es como un cuento, no me refiero a cuento, no que sea fantasioso, sino que está contando qué pasó a través del tiempo en esos 40 años. Pero Deuteronomio es el resumen de, mire, esto fue lo que dijo Dios en esos 40 años. O sea que Deuteronomio es un libro legal, ¿sí? De las leyes, mientras que Éxodo es un libro, ¿sí? Histórico, ¿sí? De qué pasó. Bien, entonces en Deuteronomio vemos qué sucedió con esto. Entonces ahorita vamos para allá. Bien, entonces ahí vemos que aunque hay república, aún había un gobierno patriarcal porque era un periodo de transición. Bien. ¿Hasta qué? Hasta que ellos tuvieran la tierra. Todavía no tenían la tierra. Para que haya nación, tenemos que tener fronteras y tierra para saber hasta dónde va la jurisdicción de un gobierno, ¿cierto? Entonces, como ellos todavía no tenían la tierra, pues era un periodo mientras, ¿sí? Él lo hacía. Ese periodo no iba a ser muy largo, ¿sí? El viaje eran 40 días y llevaban, ¿sí? Al menos máximo 7 días. ¿Sí? No sabemos cuándo, qué día salieron el pueblo de Egipto, pero lo que sabemos es que el primer domingo ya Moisés estaba ahí sentado cuando le llegó el suegro. Bien, ese viaje duraba 40 días entre Egipto y Israel, ¿sí? 40 días caminando, ese era el tiempo del viaje. Entonces, básicamente Dios tenía la expectativa que más o menos el gobierno patriarcal durara 40 días. ¿Sí? O un poquito más mientras hacían las guerras y repartían la tierra, es decir, no iba a ser mucho, ¿sí? Más o menos ellos duraron unos años, ¿sí? Ni siquiera 2 años para repartir la tierra, pues para ganar las guerras y repartir la tierra, ¿bien? Entonces no era un gobierno muy largo, era un gobierno transitorio. Una vez estuviesen la tierra, entonces, ¿sí? Cada tribu iba a ser responsable de su tierra y iban a tener un gobierno. Cada tribu iba a elegir sus gobernantes. Entonces se iba a perfeccionar la república. Bien, entonces eso es lo que tenemos hasta ahora en Éxodo 18. ¿Sí? Bien, y ahí luego da unas características de cómo deben ser los personas, los funcionarios, los magistrados que van a ir al gobierno civil. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Bien, pero vamos a ir ahora a qué pasó. Esto es lo que le dice el suegro a Moisés. Y Moisés y el pueblo dicen, oye, sí, bien. Pero Moisés no los sentó y les empezó a enseñar. ¿Qué fue lo que primero que tenía que hacer? Enseñarles, ¿sí? Pero sí a través de todo el camino de esos 40 años en el desierto, aunque en 40 días les hubiera podido enseñar, pero como el pueblo desobedeció, entonces 40 años, ¿sí? Para enseñarles las leyes. O sea que el pueblo, una vez llegaron a la tierra prometida, ya conocía las leyes. Y no solo las conocía, sino que sabían que era verdad, porque Dios cumplió la promesa de que toda esa generación, ¿sí? Menos Josué, Caleb y Moisés, muriera, ¿bien? Cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces, ellos conocían las leyes y sabían que eran verdad las leyes de Dios, ¿sí? O sea que no había excusa. El pueblo ya sabía. Tuvieron 40 años de universidad de leyes, ¿sí? Eso fue lo que hicieron. Entonces, Moisés sí enseñó al pueblo, pero fue más tiempo. Durante más tiempo.
Pero ¿cuándo se efectuó o se practicó la república? Entonces vamos a ir a Deuteronomio 1.13. Entonces en Deuteronomio 1.13 nos cuenta qué fue lo que pasó. Entonces ahí nos dice, entonces de nuevo está aquí, entonces Moisés les dice a ellos en el 12, ¿cómo llevaré yo todas vuestras cargas? O sea, ¿cómo ustedes creen que yo resuelva todos sus problemas? Pero esto quiere decir que Moisés cambió de mente, se arrepintió de lo que estaba haciendo, porque Moisés lo que estaba haciendo era lo que sabía de gobierno civil. Y él aprendió gobierno civil en Palacio de Faraón. Él solo sabía la tiranía, ¿sí? Entonces él estaba haciendo eso antes de que llegara Yetro, su suegro. ¿Bien? Entonces, ahora él se arrepiente y le enseña a la gente y les dice, yo no puedo llevar todas sus cargas. Y ahora dice, dadme. Entonces, ¿quién tenía que elegir la gente? El pueblo. No fue que Moisés escogió, ¿sí? El escoger es dentro de lo que tú me des, yo voy a ponerlo aquí o ponerlo acá. Pero él no eligió, solo escogió. Pero ¿quiénes eligieron? El pueblo. Eso es lo que vemos en Deuteronomio 1.13. O sea que el pueblo eligió sus representantes. Entonces la república se empieza a configurar en Deuteronomio 1.13. Entonces, ¿qué dice? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, bueno, varones sabios, expertos, da. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Entonces, el pueblo ya había dicho bueno en Éxodo, ¿sí? Ya había dicho Moisés, oye, sí, eso es bueno. Yetro había dicho, sí, eso es lo que hay que hacer. Pero aquí lo efectuaron. Entonces dijeron, y luego dice Moisés, y tomé a los principales. Eso es elegir. Tomé a los que ustedes escogieron, perdón, eso es escoger. Tomé a los que ustedes eligieron como principales y los tomé y los puse. Es decir, los nombré, los escogí, los nombré. ¿Bien? Escoger, yo no soy libre para elegir todo. Solo puedo escoger de lo que me den. ¿Sí? En cambio, elegir es, ten toda la tienda. ¿Sí? Escoger es solo los de 20 pesos. ¿Sí? Solo los de 2,000. Eso es lo que puedes, de entre esos puedes elegir. Eso es escoger. ¿Sí? Bien, eso es. Elegir es cualquiera. Bien. Bien, entonces, y me respondiste que sí, y tomé a los principales, o sea que ¿qué hizo el pueblo? Eligió a sus representantes. Cada tribu eligió a sus representantes, ¿sí? Las dos veces que estaban hablando acerca de la instauración de la república, ¿sí? Todo el pueblo está presente. Es decir, el pueblo estaba presente, los menores tienen representación en sus padres, o sea que los menores no eligieron, ¿sí? No, ¿sí? Pero sí los mayores, es decir, los adultos. Y acá estamos hablando de hombres y mujeres, ¿sí? Ambos escucharon. No tenemos la evidencia que las mujeres hayan votado, pero porque pues el deseo de la mujer era bajo el hombre, puede ser que los hombres eligieron, ¿bien? Pero sí ellas escucharon lo que había que hacer, ¿sí? No fue algo solo de hombres, ¿bien? Pero vamos a ver la próxima sesión las características de por qué dice allí hombres. Escojan hombres, ¿sí? Y por qué no mujeres. Pero vamos a ver qué es eso. Pero las mujeres escucharon, ¿sí? No sabemos si ellas votaron o no. ¿Qué creemos que los hombres escogieron? ¿Por qué? Porque el deseo de la mujer estaba bajo el hombre, porque esa fue la consecuencia de su pecado. Bien, bien. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Eligieron gente, ¿sí? ¿Sí? Y jefes de millares, ahí estamos en el 15, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Bien, entonces, eligieron uno que representaba a cada tribu. Ese era el gobernador de cada tribu, uno. ¿Sí? Y además, eligieron jueces en cada uno de esos niveles. Es decir, eligieron representantes en diferentes niveles del gobierno civil, ¿bien? Y uno que tenía la autoridad, ¿bien? Ese gobernador, ¿sí? La palabra gobernador es una palabra de gobierno, pero implica, ¿sí? El poder ejecutivo, ¿sí? Porque también yo puedo decir prefecto, puedo decir magistrado, que también tienen toda la autoridad, pero el magistrado implica el poder judicial, ¿sí?
y el prefecto implica la vigilancia del poder ejecutivo, ¿sí? O puedo decir legislador, implica el poder legislativo. Bien, entonces este gobernador era básicamente como un presidente de ese lugar, ¿sí? O como un gobernador aquí de un departamento, ¿sí? Era poder ejecutivo. Y teníamos los jueces, ¿bien? Ellos no eligieron legisladores, no eligieron Cámara de Representantes, senadores, concejales, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tenían la ley, no tenían que hacer leyes, ¿sí? Ya las leyes ya estaban, Dios se las dio, entonces no tenían que hacer leyes. Bien, bien, entonces los pusieron de vuestros gobernadores y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre los hermanos y juzgáis justamente entre el orme y su hermano y el extranjero, no hagáis distinción de persona, y ahí les da básicamente las condiciones, vamos a verlas ahorita más adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Se efectúa la república. Esta es la forma de gobierno civil de Dios que nos da. Israel era la luz para las naciones, era el ejemplo para las naciones, era la única nación entre todas las naciones que no tenía tiranía. Aquí en ese momento ya no hay tiranía. Había una tiranía con Moisés en el desierto antes de que llegara Yetro. Bien, pero la tiranía de Moisés era una tiranía suave porque él era el hombre más manso de toda la tierra. Entonces no era un déspota, era una tiranía porque él decidía todo, ¿sí? Pero no era un opresor y déspota. Bien. Es decir, era un buen tirano, ¿sí? Pero su forma de gobierno no era la correcta. Moisés no sabía, él aprendió gobierno civil en la tiranía del faraón. Bien, bien, entonces se efectúa la república. Empezamos, ¿sí? Ya tenemos los jueces, esto está en el desierto, todavía no han llegado a la tierra, ¿sí? Es decir, se trata de también un primer nivel de república que es el gobierno de los individuos. Todavía no está la tierra, todavía no están las instituciones, sino bueno, usted es el responsable de esa tribu, usted mire a ver qué hace con sus... Y ahí tiene jueces, resuelvan sus problemas. Si hay un problema muy grande, lo vemos en Éxodo 18, entonces se va a escalar a todos esos niveles y si es demasiado grande, pues va a llegar a Moisés. ¿Bien? Entonces, quienes más van a trabajar son los que están sobre 5, ¿sí? Sobre 10. Los jueces sobre 10 personas. 10 personas, una familia. Ahí no sabemos si era 10 personas o 10 familias. La Biblia no lo explica. Como ellos clasificaban las tribus por familias, y lo vemos en las genealogías, creemos que eran 10 familias. Entonces, básicamente había 1 sobre 10 familias. Entonces, ¿qué tenía que ver? Los problemas en esas 10 familias, es decir, los de la cuadra. Entonces, aquí atrás tenemos a estos publicistas que tienen fiesta cada viernes, ponen ese reggaetón a todo taco, ¿sí? Entonces, ahí tocaba decirle al juez, pues mire, sí, estos tipos están aquí muy tarde poniendo reggaetón, ¿cierto? Eso es lo que tenía que hacer el juez sobre 10. Bien, es decir, tenía más trabajo que todos. ¿Por qué? Porque eran los problemas pequeños. Todos tenemos problemas, ¿sí? La vecina saca los perros y no recoge el popo de los perros. Entonces es un problema, ¿cierto? Entonces tocaba decirle al juez, mire, sí, y así. Entonces el que más trabajo va a tener siempre va a ser el nivel más local, porque ese es el diseño de Dios, que sea local. Entonces, claro, ese es el que más trabajo tiene, pero si el problema es más difícil, lo podemos pasar al jefe de 50 familias. Entonces, ese tiene menos trabajo aunque tiene más familias. ¿Por qué? Porque van a haber menos frecuencia de problemas difíciles. Entonces, entre más arriba deben tener menos trabajo. Entonces, ese le llegan algunos problemas y lo resuelve. Pero si el problema es grave, entonces lo escala al siguiente nivel, que es el que está sobre 100 familias. Centenas. Y luego hay otro que está sobre 1000 familias. ¿Sí? O sea, eso sí lo regrave. ¿Sí? Pero si aún estos no pueden decidir, entonces lo escalan a Moisés. Bien, eso es lo que dice Éxodo 18. Entonces, ¿qué vemos allí en la República? La República tiene niveles de gobierno. ¿Sí? No es un solo gobierno y un solo nivel. Son niveles de gobierno donde prioriza lo local. ¿Sí? La parte más importante del gobierno civil es la local. No es el presidente, es la local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde está el poder primario. ¿Sí? Es decir, ¿qué es poder? Que se puedan hacer las cosas. ¿Sí? Eso es poder. O sea, poder es poder. ¿Sí? Es poder hacer. Entonces, ¿dónde es más fácil que se hagan las cosas? Aquí tenemos un hueco aquí en la 98A.
Entonces, ¿dónde es más fácil que se solucione ese problema del hueco? ¿Aquí localmente o en la presidencia? ¿Cuántos huecos le llegan al presidente? Muchísimos, pero localmente sí es fácil solucionar este hueco, ¿sí? Entonces, el poder para que ese hueco se tape, ¿dónde está más? ¿Localmente o nacionalmente? Localmente. Ese es el poder. Eso es lo que nos está diciendo acá. Pero entre más poder, más trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay que hacer más cosas, por eso se llama poder. Pero la idea pagana es que creemos que los que están más arriba tienen más poder, y no. Bien, entonces el gobierno civil es local. Entonces, ¿qué vemos? República y niveles del gobierno. Bien, eso es lo que vemos hasta ahora. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las características de la república. Bien, entonces, vamos a ver cómo la república se lee en la Biblia. Aquí lo leemos fácilmente porque está la parte básica de la república, que es la representación del público. Por eso se llama república. La república y la elección de representantes es una idea de Dios, es una idea bíblica, ¿sí? Estamos acá más o menos hacia el año 1450 antes de Cristo, ¿sí? Bueno, 1490 por ahí, ¿cierto? ¿Sí? Antes de Cristo, y ya ellos eligieron sus representantes, los eligieron por mayoría, votaron, ¿bien? Pero, ¿quiénes fueron los que eligieron? Los individuos, en este caso los ciudadanos, los adultos. Bien, entonces, ¿quién tenía el poder de elegir? ¿Moisés? No, la gente. Por lo tanto, el individuo es superior al Estado. Ese es el primer principio de la República. Son los individuos superiores porque son los que los eligen. Para poder elegir, tú tienes que tener mayor autoridad que lo que eliges. Tú no puedes elegir a alguien en mayor autoridad que tú. Tú solo para poder elegir tienes que tener más autoridad para poder poner a alguien allí. Es tus representantes. ¿Bien? Por eso se llaman servidores públicos, porque sirven al público. O sea, ¿quién es el jefe? El público, ¿sí? Cada uno de los individuos. Entonces, en la República el primer concepto es que el individuo es superior al Estado. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Génesis 1:26? Nos dice que fueron creados el hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, la dignidad máxima que tiene cualquier cosa de la creación es el ser humano, porque es lo único que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El gobierno civil fue hecho por Dios, pero no es a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Correcto? Pero nosotros sí. Entonces nosotros tenemos más dignidad que el gobierno civil. Por eso Él nos da el derecho a los individuos de escoger nuestros representantes. O sea que el individuo es superior al Estado, el individuo es superior al gobierno civil. Eso es lo que debemos saber. En la idea pagana nos enseñan que el gobierno civil es superior a nosotros. No. Nosotros somos superiores a ellos. Bien. Y Él nos dice cómo ejercer entonces esa autoridad. Porque los derechos también implican deberes. ¿Sí? Tenemos el derecho de elegir representantes y ser superiores al gobierno civil. Pero tenemos deberes. Elegir los representantes. ¿Sí? Es nuestro deber. Y ser responsables. Por lo tanto, si nosotros somos los jefes del gobierno civil, ¿quiénes son los responsables? ¿Los políticos o nosotros? Nosotros. Dios no va a llamar a los políticos corruptos a decirles, oye, ¿ustedes por qué hicieron este gobierno civil tan corrupto? No, los va a llamar como individuos corruptos, pero no por el gobierno civil. Al gobierno civil nos va a llamar es a nosotros. Nos está yendo mal estos años, ¿sí? Nos van a dar varita, ¿cierto? Entonces, es a nosotros como individuos de la nación que nos van a llamar porque nosotros somos los responsables. ¿Sí? En la República la responsabilidad es individual. Cada uno va a comparecer. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho de elegir tus representantes. ¿Sí? Entonces, ese representante eres tú allá. Entonces, tiene que ser alguien que piense como tú, ¿sí? Y que se parezca a ti, ¿sí? Lo que tú elijas. Bien, entonces el principio primero, el individuo superior al Estado. No es el individualismo, sino el individuo. La individualidad dada por Dios al individuo es que fue creado a imagen y semejanza, no es solo por ser cristiano. También el individuo pagano y ateo es superior al Estado. ¿Bien? El gobierno civil gobierna sobre todos, no solo sobre los cristianos. ¿Bien? Entonces, por eso el individuo es superior. Se debe respetar entonces la libertad del individuo. Por eso en una república hay objeción de conciencia. ¿Bien? ¿Cierto? Yo puedo como individuo decir no, ¿sí? Esto que están decidiendo no, ¿sí? Bien, porque el individuo es superior.
Bien, segundo principio de la República. Estamos haciendo en orden de autoridad, ¿sí? Lo estoy haciendo en el orden de autoridad. El segundo es que en la República hay poderes del gobierno y esos poderes deben estar separados, pero con bajo el mismo pensamiento, bajo la misma cosmovisión, bajo la misma filosofía. ¿Dónde está esto? Esto está en Isaías 33, 22. Entonces vamos a leerlo, Reina Valera 60. Entonces, Isaías 33, 22, muy importante este versículo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Isaías 33, 22? Entonces nos dice, este capítulo trata sobre que Dios va a darle salvación a Israel después de estar cautivos en Babilonia. Entonces, Isaías, ¿cuál fue el ministerio de Isaías? Predicar que si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Pero que si ustedes no se arrepienten, aún así, Dios va a traer salvación. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el 33. Pero, ¿cómo va a traer la salvación? En el capítulo 33 nos dice que va a traer la salvación y en el 22 nos dice cómo. ¿Qué nos dice en el 22? Porque si... dice, porque Dios es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey. Él mismo nos salvará. Bien, allí Dios nos está dando la forma en que Dios va a salvar al pueblo. O sea, cómo Dios podrá salvar al pueblo. Nos está dando el poder para salvar al pueblo. Y ese poder está en tres partes, está repartido en tres partes. ¿Sí? Tiene tres partes, que es una parte legislativa, ¿sí? Una parte ejecutiva y una parte judicial. Los tres poderes de la República son una idea bíblica, ¿sí? Dios lo reveló en Isaías, 750 años antes de Cristo. Pero a todos nosotros nos enseñaron que los tres poderes vienen de la democracia. Pero la democracia fue 490 años antes de Cristo en Atenas. Es decir, 300 años de diferencia. ¿Por qué no nos enseñaron que los tres poderes del gobierno vienen de la Biblia? Porque la filosofía de educación con que fuimos educados pues es pagana, no habla de Dios, ¿sí? Entonces no van a citar a Isaías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los currículos fueron hechos por gente que no cree en Dios, ¿sí? Entonces, pues no van a citar a Isaías. Entonces nos dijeron que era la democracia. Efectivamente, en la democracia ya estaban esos tres poderes, pero vienen de los hebreos, ¿sí? Lo que hacen los griegos es decir, oye, eso de los hebreos da más libertad, hagámoslo nosotros, ¿sí? Pero no fue una democracia, la democracia griega, fue una oligarquía. ¿Por qué? Porque el pueblo no eligió, solo eligieron unos, ¿sí? Unos pocos, ¿sí? En Atenas, ¿sí? Muy pocos, fue una oligarquía. Ellos elegían por todo el mundo, por todos los demás. Entonces no era el demos no era toda la ciudad, sino solo unos que se autoproclamaron los que iban a elegir, no fueron representantes de nadie. Bien, y por eso fracasa la democracia y por eso Platón se burla de las ideas de gobierno civil griegas y hace una obra de teatro que se llama, que hoy es un libro, que se llama La República, ¿sí? ¿Y por qué se llama La República? Ese libro de Platón. Porque él se burla de la democracia griega, ¿sí? Y a través de esa obra de teatro presenta la solución, que es la República. Pero Platón fue perseguido por ese libro, ¿sí? Y porque les presentaba que la idea que tenían ellos, los dirigentes de Grecia, era absurda. Entonces él hacía toda una comedia sobre lo que sucedía cuando ellos tenían que elegir, tenían que decidir democráticamente ellos solos, ¿sí? Entonces pasaban muchas cosas allí y él representaba que no podía ser la república, sino que debía ser, que no podía ser la democracia, sino que debía ser la república. Bien, bien. Entonces tenemos los tres poderes del gobierno, eso es una idea bíblica. Bien. Y ese poder pues debe ser un poder descentralizado, un poder igual. No hay uno mayor que el otro, ¿sí? Por eso él dice Dios, ¿sí? Y como Dios está dando los tres poderes porque Cristo no es más Dios que el Padre o que el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces todos tienen el mismo poder, pero cada uno tiene una función. Es un poder descentralizado y se controlan unos a otros, ¿bien? Esa es la separación de los tres poderes. Bien, tercer principio de la República.
el principio de representación. ¿Por qué el principio de representación no es el primero si es el que, como su nombre lo dice, la república es el primero? O sea, la república es la representación del público. Debería ser el primero. Pero es que yo no puedo tener representación si no sé que soy superior al Estado para que cuando elija mis representantes, pues deba ser responsable por lo que ellos hagan. Entonces, primer principio, soy superior, pero soy responsable. Segundo principio, tienen que estar los tres poderes, la estructura, para poder elegir los representantes en cada uno de los poderes. Entonces, el tercer principio de la república es el derecho a la representación. Entonces, tengo derecho a elegir mis representantes. O sea que el público tiene derecho, no solo los cristianos, ¿sí? Sino el público. Cualquier mayor de edad puede elegir, inclusive los ateos. Pueden y deben elegir sus representantes. Obviamente el representante de un ateo pues será ateo, ¿sí? Entonces en la república pues es una representación de todos nosotros. Bien, bien. Entonces eso lo vemos aquí, ya lo vimos en Éxodo 18 y en Deuteronomio 1. Cómo nos manda a elegir nuestros representantes. Bien. Entonces debemos elegir nuestros representantes. Eso es una labor cristiana. A ver, cuando no votamos, no estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? Y esos representantes tienen que ser lo más parecido a mí, ¿sí? Ay, pero es que no hay nadie. Ah, entonces lánzate tú y yo voto por ti, ¿sí? Dios va a llamar a algunos hermanos a eso, ¿cierto? Entonces, y si no hay nadie tan parecido, bueno, el que algo tenga, ¿sí? Si Dios no te ha llamado a ti a lanzarte, ¿bien? Pero debemos elegir nuestros representantes. Principio 3. Vamos al cuarto. La forma dual del gobierno. Y este es un principio, es el más difícil de entender de los 7. Y es que Dios nos permite tener una república, tener la república práctica en lo local, pero también en lo nacional, ¿sí? Vemos los diferentes niveles del gobierno, ¿sí? Pero dentro de esos niveles hay una forma dual del gobierno. Hay un gobierno local, donde localmente podemos decidir las leyes, pero también hay un gobierno nacional donde hay unas leyes sobre todos, unas leyes nacionales. Bien, eso se entiende como un gobierno federal. ¿Dónde está en la Biblia? Está en la ley de oro, ¿sí? En la regla de oro, en Mateo 22, 36, 40. ¿Qué dice Mateo 22? En esto se resume las leyes y los profetas, ¿sí? ¿En qué se resume? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, listo. Entonces, hay un gobierno nacional, amar a Dios, pero hay un gobierno local, a mi próximo como a mí mismo. Bien, entonces siempre el gobierno es así. Un gobierno nacional, unas leyes generales, las leyes de Dios es para todos, pero yo debo demostrarlas localmente, ¿sí? Y de pronto amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? En un lugar donde abunde el maíz, pues de pronto amar al prójimo como a mí mismo sería traerle, ¿sí? Un panecito de trigo, porque todos los días comen arepa. Eso sería el amor. Pero en un lugar donde abunde el trigo, ¿cómo sería demostrar el amor localmente? Llevarle una arepa uno que otro día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está todos los días. Entonces hay una forma local diferente a la nacional, ¿sí? Hay cosas locales que podemos decidir. Donde más poder hay es en lo local y por eso hay una forma dual del gobierno. Un gobierno local y un gobierno nacional, es decir, una forma federal. Bien, nosotros no entendemos mucho eso porque nunca hemos sido federales, siempre hemos sido centralistas, entonces no lo entendemos en el gobierno civil. Pero lo mismo, digamos en el caso de la iglesia, a la iglesia local puede decir cosas locales, pero total, hay una ley nacional que son las leyes de Dios para lo que dice Dios que es la iglesia, ¿sí? Bien, no porque seamos locales vamos acá a inventarnos leyes, no. Bajo las leyes nacionales o generales podemos, ¿sí? Hacer unas leyes específicas locales. Bien, bien. Entonces, ese es el principio dual, ¿sí? Un gobierno local y un gobierno nacional. Bien, bien. Quinto principio, son 7. El principio de la constitución política, reflejo de la ley natural. Es decir, Dios nos muestra las leyes, pero primero nos da un preámbulo o unas leyes generales donde muestra el espíritu de las leyes que podemos hacer. Israel no podía hacer leyes. ¿Por qué? Porque no tenía poder legislativo, ¿sí? Porque ya Dios les dio las leyes. Pero les permitió
¿sí? Localmente adecuar esas leyes. O sea que las leyes que podían hacer eran locales, no eran todavía nacionales, pero locales sí. Y lo vemos, por ejemplo, vemos cómo Josafat hizo unas cosas locales, pero luego en unos lugares y en otros lugares hicieron otras cosas, ¿sí? Y aunque no desobedecieron a Dios, las cosas fueron diferentes. Entonces, podían hacer cosas locales, pero no cambiar las leyes nacionales, porque Dios les dio las leyes nacionales. Bien, bien. A nosotros, ¿sí? Los gentiles, ¿sí? Una vez viene Cristo, entonces nos recupera la forma de gobierno de Dios, con Dios juzgando, y ahora podemos hacer las leyes nosotros. Entonces podemos hacer las leyes que queramos menos una. La única ley que no podemos hacer es la única ley que Dios dio para el gobierno civil, que Él no nos da libertad de hacer, o sea, no quiere que la quitemos, Él no la impuso, que es la ley por el asesinato en Génesis 9:6. El que asesine debe morir por el gobierno civil, ¿cierto? Es lo que dice Génesis 9:6. ¿Sí? Ahora, la sangre del asesino debe ser derramada por el gobierno civil. O sea, la ley de pena de muerte por asesinato es la única ley que nos da. De ahí para allá, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo con Israel, pero ustedes son libres de hacer lo que quieran, ¿sí? Y poner las leyes que quieran. Pero esas leyes que hagan deben tener una guía, y esa guía es la ley natural. Entonces, ¿cuáles son la guía para las leyes que Dios les dio a Israel? Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es como el preámbulo sobre, bajo estas leyes que son los 10 mandamientos, ustedes van a tener las demás leyes. Los 10 mandamientos es ley natural. No robarás. Eso es ley natural. O sea, al pagano no le gusta que le roben. Entonces siempre las leyes deben estar bajo un espíritu, y ese espíritu es la ley natural. No es la ley cristiana, es la ley natural. Porque en la república pues van a haber no cristianos. Pero sí todos tenemos la misma ley, la ley que Dios escribió en el corazón del hombre, que vimos la sesión anterior, que era la ley natural. Entonces, esa ley natural debe ser la base para hacer las leyes, y por eso es que se hacen constituciones. ¿Qué es la constitución? Pues lo que constituye las leyes. ¿Qué es lo que constituye las leyes? Estos artículos. ¿Esos artículos de la Constitución son todas las leyes? No, son solo los principios bajo los que vamos a manejar las leyes. ¿Bien? Entonces, eso es un principio de la República. Las repúblicas tienen unos principios generales sobre los que vamos a manejar las leyes. ¿Bien? Bien. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 17, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, donde están los 10 mandamientos. Ese fue como la constitución para las leyes. Bien. El 6, principio de afrenta contra la ley ante la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que el que atente a la ley, el que no obedezca a las leyes que hagamos, está atentando contra cada uno de nosotros, no solo contra la víctima, sino contra la víctima y potencialmente contra cada uno de nosotros. Por lo tanto, la afrenta a la ley es una afrenta ante la sociedad. ¿Sí? Es decir, que quien tiene que castigar es la sociedad. ¿Sí? Entonces, tampoco lo tenemos ni lo entendemos mucho porque nunca lo hemos tenido. Pero, ¿qué vemos? Que la afrenta contra la ley no es solo contra la persona, porque la ley cubre a todas las personas. ¿Sí? Por eso vemos allí que le dice, juez, legisle, no, si es pobre, entonces no legisle injustamente. Si es rico, no legisle injustamente. Es decir, que la ley cubre a todos. Entonces, la ley, al cubrir a todos, quien falta contra la ley, pues está poniendo en peligro a todos. Entonces, la ley es la sociedad la que debe juzgar. Bien, entonces, vamos a ir a Deuteronomio 17:6 para que veamos qué nos dice allí. En Deuteronomio 17:6. Bien. Entonces, veámoslo. Deuteronomio 17:6. Entonces acá nos da, por ejemplo, una evidencia de por qué el desobedecer la ley es una afrenta ante la sociedad. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Sí? Es decir, tienen que ser 2 o 3, o sea, tiene que haber mínimo una sociedad de testigos. Uno solo no es sociedad, uno solo es individuo.
pero 2 ya pueden ser sociedad. Por eso la mínima forma de sociedad se llama matrimonio. 3 ya son sociedad. Entonces, tiene que haber, ¿sí?, algo plural, ¿sí? La ley es sobre todos y la afrenta contra la ley, el juicio, el condenar a alguien tiene que ser como resultado de algo plural de la sociedad. Entonces, ese es el juicio por jurado plural. No es que el juez condene, ¿sí?, sino es un jurado, es que son representantes de la sociedad y es un jurado local, ¿sí? Entonces, no lo hemos visto acá en Colombia, pero sí lo hemos visto en las películas gringas, que ellos sí tienen este punto, y es que hay un jurado y ese jurado representa a la sociedad. ¿Por qué tiene que ser el jurado el que dé el veredicto y no el juez? ¿Sí? Porque la afrenta no fue contra el juez, ¿sí?, fue contra la sociedad y tiene que haber una representación de la sociedad allí. Por eso se eligen a esos jurados. Pero son los jurados los que dan el veredicto, no el juez. Nosotros tenemos que el juez es juez, mira que se ve bien en juicio, en derecho, el litigio, el juicio, pero también es el que decide. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque es fácil sobornar a uno, ¿sí? Pero soborne a 21, ¿sí? Más difícil, ¿cierto? Porque hay algo de esos 21 que, ¿sí?, en el caso de Colombia, de esos 21 serían 4 cristianos. Entonces, esos 4 cristianos, bueno, hay algunos que son cristinos. Entonces, de esos 4 cristianos, sí, 3 no serían sobornables. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces, es difícil. En cambio, uno solo es fácil ser sobornable y fácil que haya injusticia. Por eso es que nosotros tenemos estos grados de impunidad tan grandes, que es el 96% de impunidad que tenemos en este país, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos, tenemos al juez siendo juez y parte. Entonces es lo que creyó este Matos, ¿sí?, este rico Matos, que pues hagámosle así, que total yo soborno al juez y seguimos. Y como llevo 30 años sobornando a los jueces, listo, ¿sí? Pero resulta que se encontró, ¿sí?, con un funcionario que dijo, así no es, y lo denunció. ¿Y ahora dónde está? En la cárcel, allá aguantando frío, en Tunja, bueno, en el Barne. ¿Bien? Eso, ¿cierto? Teniendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque él se confió en el soborno de los jueces, que ya lo había hecho todo el tiempo. Entonces, si es un jurado es más difícil. Entonces, tiene que ser una representación de la sociedad. Entonces, vemos aquí varias, y ese principio de afrenta contra la ley implica que es la sociedad la que debe cuidar por el bien de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo es superior al Estado. No son los gobernantes. Los gobernantes son nuestros funcionarios para que hagan algo, pero la responsabilidad es de la sociedad. Por lo tanto, al ser la responsabilidad de todos nosotros, pues también el castigo es responsabilidad de todos nosotros. Entonces es el principio 6. Bien, último principio, el 7, es el principio de la defensa y del control civil. Este principio tampoco lo tenemos. ¿Y qué pasa si nosotros en la República elegimos nuestros gobernantes, ¿sí?, a los más parecidos a nosotros, pero los paganos también eligen a los repaganos, y luego todos esos se confabulan contra nosotros? Y nos quieren ahora dominar, y ya no quieren que sigamos una república, sino en una dictadura, en una tiranía. Van a cerrar el Congreso, van a tomarse los poderes, van a inventarse más poderes, van a ser constituyentes para cambiar la Constitución, ¿bien? Y nos van a oprimir a través de una dictadura. ¿Qué hacemos? Entonces es el principio de la defensa del individuo. Como el individuo es superior al gobierno civil, debe poder defenderse del gobierno civil, porque lo que hacemos es darle poder a nuestros representantes, pero ese poder ellos de pronto lo pueden usar contra nosotros mismos. Entonces es el principio del control civil y de la defensa. Y ese es el derecho a las armas. ¿Bien? Entonces tenemos varios. Está en Deuteronomio 20, en Éxodo 22, en 1 Samuel 23 y 25, pero me gusta mucho el de Lucas. Lucas 22. Vamos a mirar Lucas 22 porque es el Señor Jesucristo el que lo hace, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, ¿sí?, vive este principio. Entonces vamos a ir a Lucas 22, 35 al 38 primero y luego 47 al 51.
Entonces Lucas 22 del 35 al 38, esto está en los 4 evangelios, entonces también lo podemos ver en los otros, pero como sabemos el evangelio de Lucas es más exacto en cuanto a más detalles, ¿cierto? Porque fue una reinvestigación a través del tiempo, ¿sí? No fue como el de Marcos, que era lo que Pedro se acordaba, y no fue como el de Mateo, que era ordenemos esto para hacer un estudio, ¿sí? Sino fue una investigación hecha, entonces por eso escogí el de Lucas. Entonces, ¿qué dice en el 35? Entonces, el Señor les pregunta, cuando los mandé a la misión de los 70, les mandé sin dinero, ¿sí? ¿Y cómo les fue? No, pues bien. ¿Les faltó algo? No. Bien, listo. Entonces, ahora les digo, en el 36, ahora les digo, el que tiene bolsa, tómela. O sea, yo los mandé sin dinero. Ahora, ¿qué les digo? Tengan el dinero, tomen dinero. Y también alforja, o sea, también ropa, o sea, lleven maleta. O sea, dinero y maleta. Antes se fueron sin dinero y sin maleta. Ahora tienen que llevar dinero y maleta. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, ármense, papitos. Lo que le está diciendo. ¿Cierto? Tengan armas. O sea, dinero, maleta y armas. Lo que le está diciendo. Porque os digo que es necesario que se cumpla lo que va a pasar y nos van a perseguir. Entonces tengan las espadas. Entonces dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo, basta. O sea, el Señor no está armando un ejército paramilitar. El Señor está diciendo, tenemos que defender nuestra vida. ¿Sí? ¿Correcto? Le está diciendo a ellos, ustedes tienen que defender su vida. ¿Sí? Entonces, una espada por persona, en este caso 2 espadas para ellos, para los discípulos. Con 2 espadas nos defendemos. ¿Bien? Bien. Bien, entonces, eso fue lo que les dijo. Bien, todavía no habían venido por Jesús. Esto es, ellos están antes de que vengan por Jesús. Luego entonces, se acaba la cena, Jesús se va a Getsemaní a orar, ¿se acuerdan? Y llegan Judas con los romanos a aprender con los del concilio a aprender a Jesús. Entonces eso está en el 47 al 51. Bien, entonces se presentan ellos. Entonces, claro, viene Judas y ¿qué dicen ellos? Viendo los que estaban con él, o sea, viendo los discípulos que estaban con él, lo que había de acontecer, es decir, van a capturar a Jesús, ¿sí? Le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Sí? Porque ya les había dicho que se pusieran espada, ¿no? ¿Cierto? Aquí es el momento de herir a estos manes a espada, ¿sí? Y cuando están preguntando, ¿qué hace Pedro? ¿Espera la respuesta de Jesús? No, saca la espada y le baja la oreja a Malco, ¿sí? ¿Y qué responde Jesús? Jesús no responde, hey Pedro, pero ¿cómo así? Espérame, no había que usar las armas. No, ¿qué responde? Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y vemos en los otros evangelios que el Señor le puso otra vez la oreja a Malco, ¿cierto? Bien, entonces basta ya. O sea, ¿qué es basta? Es suficiente, no es no, sino que es suficiente. Basta, ¿sí? Basta es que es suficiente. Es decir, eso fue suficiente, ¿sí? Ya estos no se van a meter con nosotros, solo me van a capturar a mí. Es decir, estos no los van a matar ni los van a perseguir cuando ustedes huyan. ¿Qué sucedió luego? Todos estos huyeron, los discípulos se fueron, ¿sí? ¿Y estos los persiguieron? No, porque bastó que saber que ellos estuviesen armados. ¿Quién tenía el gobierno allí? El concilio, ¿cierto? El gobierno lo tenía el concilio sobre los judíos y reportaban a Roma, pero el gobierno civil lo tenían los romanos. Pero esto era un asunto de judíos, entonces el concilio tenía, ¿sí?, el gobierno. Entonces fue una defensa ante la injusticia, porque ¿era justo prender a Jesús? No, era injusto. Pero él ya les había dicho en la primer pasaje, tengan armas porque tiene que pasar lo que está escrito para mí, tienen que capturarme, ¿sí? Bien, ellos no sabían, pero pues eso es lo que Jesús les está diciendo en el verso 37, ¿sí? Entonces tienen que capturarme, pero ustedes van a estar armados para que defiendan su vida. ¿Por qué? Porque no necesito que los maten ahorita.
¿sí? Porque primero tiene que venir sobre usted el Espíritu. Bueno, no les contó todo esto, pero nosotros ya sabemos qué pasó. Tiene que venir sobre ellos el Espíritu Santo y ser testigos, hechos, todo, y ahí sí que los mataron. Bien, bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Hay un derecho a las armas. Bien. Ese derecho a las armas es parte de una república. Pero ese derecho a las armas es la última opción ante el gobierno tirano, no la primera. O sea que debemos tener armas, pero no para hacer paramilitarismo, no para matar a nadie. Pero si vienen por nosotros, sí, tenemos que defender nuestra vida. Bien, bien. Entonces, eso también está en Deuteronomio 20, 21, Samuel 23, primero y 25. Bien, hay algunas de estas. Y Éxodo 22, 1 y 2. Bien, bien. Entonces, estos son los principios de la república. Bien. Entonces, ya voy a preguntar, voy a hacer aquí una aplicación, vamos a conclusiones y listo. Bien, bien, entonces, entendiendo estos principios, ¿cómo los podemos vivir hoy? El primer principio es somos superiores al Estado. Es decir, entiendes ahora cómo es el diseño de Dios del gobierno civil y cuál es la buena noticia, que tenemos gobierno civil y que en forma de república genera más libertad que cualquier otra forma. Pero, ¿cuál es la noticia que nos tiene que poner a reflexionar? Que somos responsables, los individuos. ¿Entiendes tú la responsabilidad que tienes como individuo en el gobierno civil? Y ahora, de todos los individuos, ¿quiénes son los más responsables? Los cristianos, porque tenemos más luz, más verdad. O sea que entiendes como cristiano la responsabilidad que tenemos, que tienes y que cada uno tenemos en el gobierno civil. Esa sería la reflexión que tenemos. ¿Sí? Dios nos da la oportunidad de tener república, pero quien debe sostenerla y defenderla primeramente somos los cristianos. Es responsabilidad de todos los individuos, porque la república es un buen negocio para todos, ¿sí? Bien, pero los primeros que debemos estar allí somos los cristianos. No todos vamos a ser llamados al gobierno civil, solo algunos, ¿sí? Pero yo debo como individuo cristiano cumplir mis labores en el gobierno civil, al menos estos 7 puntos. Ya los que son llamados, además de estos 7 puntos, tienen que hacer más y más cosas que están detalladas en los gobernantes, por ejemplo, en Romanos 13, ¿sí? Que no lo hemos visto, lo vamos a ver en la próxima sesión. Bien, pero nosotros tenemos que entender la responsabilidad que tenemos de defender la república. Y cuando la república se está perdiendo, debemos defenderla. Bien. En Venezuela, las marchas que se hicieron, las marchas más grandes o el momento más difícil que ha tenido la tiranía fue en 2017 con las marchas de los jóvenes, estudiantes universitarios. ¿Qué hizo el gobierno? Pues empezar a matarlos, los cubanos empezaron a matarlos. ¿Sí? Aquí ya tenemos bastantes, más de 100.000 cubanos han entrado acá en estos 2 últimos años. Aquí a Colombia. Entonces, empezaron a matar a estos muchachos. ¿Por qué Dios no dio la victoria? Ellos están reclamando algo correcto. Pero, ¿qué protestas eran? Eran protestas de socialistas light contra comunistas. O sea, era Fajardo contra Petro. Eso era. Entonces, ese no es el derecho de las cosas. Dios va a dar la victoria cuando sean los cristianos los que estemos allí. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, la protesta es la tercera forma de salvar la república, la vamos a ver la próxima, no es la primera. ¿Sí? Pero por eso no dio Dios la victoria. ¿Por qué? Porque los cristianos no están allí. Y los más responsables son los cristianos. ¿Y por qué los cristianos tienen que estar al frente? Porque si los matan, ya saben para dónde van. Pero los paganos podrían tener otra oportunidad si los cristianos estamos al frente. Pero eso es solo la tercera forma, no la primera. Bien, bien. Dios nos da otras 2 antes con más poder todavía que las marchas. Pero a veces toca hacer eso. Bien, entonces esa es la primera. La separación de los poderes del Estado. Entendemos, ¿sí?, que los poderes del gobierno son de la república y no de la democracia. Tenemos que defender la república. La palabra correcta es república, no democracia. La democracia es un principio pagano, ¿sí? Nosotros somos república. Somos la segunda república de la historia. La primera fueron los Estados Unidos y la segunda, Colombia. Entonces tenemos una responsabilidad, al menos con Sudamérica. ¿Sí? Tenemos que dar ejemplo. Debemos defender la república y no creer las ideas del enemigo de la democracia. Principio de representación. ¿Elegirás y estarás pendiente de tus representantes?
Al menos elijámoslos y, bueno, ¿qué pasó, representante? Mi representante en el consejo, ¿sí? No hace caso a la palabra, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Pero, ¿sí? Era lo mejorcito que había. Pero hay veces unas ideas re locas en contra de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando a veces me lo encuentro, sí, yo le digo, ¿sí? O al menos le escribo ahí por el Twitter y lo hago quedar mal, ¿sí? Pero qué bueno que fuese alguien más cercano a mí o alguien que se parezca más a uno, ¿sí? Pero eso es lo que hay. Pero debemos elegir nuestros representantes y controlarlos. A veces los votamos por ellos, pero no quedan. Entonces, de lo que quede, de lo que quedó nombrado, ¿sí? Pues toca escoger uno. Y nos toca escoger pues, al menos malo. Bien, y controlarlo. Bien, debemos hacer eso. Esa es nuestra labor como individuos. Principio de la forma dual de gobierno. Te gobernarás a ti mismo para tener libertad en el gobierno civil. Porque de nada sirve que queramos que el gobierno civil sea perfecto si nosotros no nos autogobernamos. Entonces tenemos que primero hacer las leyes sobre nosotros. La fuerza del gobierno civil es el autogobierno de sus individuos. ¿Y cuáles individuos se pueden autogobernar en una nación? Nosotros, los cristianos. ¿Sí? Porque los otros están bajo la ley del pecado y la muerte. ¿Sí? Nosotros no. Entonces se espera el autogobierno de los cristianos para que haya un buen gobierno civil. Bien, esa es la forma de Dios. El principio de la Constitución: defenderás las leyes buenas, tratarás de cambiar las leyes malas y desobedecerás las leyes malas. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Obedecer las leyes buenas y defenderlas, tratar de cambiar las leyes malas y desobedecer las leyes malas también. ¿Sí? Bien, es un principio bíblico desobedecer las leyes que estén en contra de la palabra de Dios. Bien, bien. Porque tenemos la libertad de hacer leyes en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Pero eso nos da malas consecuencias, no nos da buenas. Debemos defender la Constitución, que es la ley natural. Recuerden que ya vimos que era lo bueno y lo malo en las leyes. Lo bueno de las leyes buenas son las que promuevan la vida. Las leyes malas, las que dañen la vida. Bien, bien. Principio 6. La afrenta contra la ley. ¿Seguirás indiferente ante el mal en la nación por no cumplir las leyes? A veces la mayor parte, nosotros estamos tan acostumbrados al crimen, pero ¿sí? Que, bueno, sí, mataron a uno, eso ya, somos muy indiferentes, ¿sí? Tenemos que, sí, al menos orar. Nuestra primera muestra de que ya no somos indiferentes ante el mal que pasa en nuestra nación es orar, ¿sí? Es la primera, ¿sí? Pero podemos hacer más y más cosas. Y no me refiero a que todos seamos llamados al gobierno civil a servir a Dios en ministerios hacia el gobierno civil. Algunos van a ser llamados, pero sí podemos ayudar a esos ministerios o al menos estar orando. No debemos ser indiferentes ante el mal. Nosotros tenemos unos niveles de mal gigantescos. Ahorita somos la nación número 2 en crimen en el mundo, ¿sí? Hace 2 años, ¿sí? Éramos la 23. Y ahora somos la 2, ¿sí? Ha subido el crimen. Bien, bueno, en otros países también ha bajado, ¿no? Entonces eso ha hecho que, porque en Salvador bajó, en Honduras ha bajado, ¿sí? Entonces en Centroamérica lo están haciendo mejor, entonces ha bajado y pues nosotros hemos subido. Entonces, bien. Y el último, el derecho a las armas. ¿Pensarás en el derecho a las armas a la manera de Dios? O sea, note, a la manera de Dios. Empecemos a pensar en ello. No es que yo sea un guerrerista y que tengamos armas o algo, ¿sí? Pero, bueno, sí tenemos armas, pero no es que yo promueva las armas, ¿sí? ¿Cierto? Pero sí debemos pensar en ello, a la manera de Dios. Bien, las armas es como el airbag del carro, hay que tenerlo para nunca usarlo, nunca querer usarlo, ¿sí? Pero hay que tenerlo. Bien, ¿por qué? Porque los otros pueden pecar contra nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, entonces hay que pensar eso. Yo creo que este tema de las armas es muy difícil en la iglesia aún, pero hay que irlo pensando. Bien, entonces la conclusión es: la república es la forma de gobierno civil dada por Dios al hombre pecador, ¿sí? ¿Por qué? Por amor, para que no se maten entre ellos, ¿sí? Entonces debemos defender la república porque la acción de los cristianos defendiendo la república da libertad a los cristianos y a los paganos. ¿Bien? Entonces hay que defender la república. Y es la forma para que gobernemos las naciones, para que todas las naciones sean república. Antes de la primera república, que fueron los Estados Unidos, porque acá Israel trató pero no lo logró, Roma trató y no lo logró, Grecia trató pero con la democracia no lo logró, ¿sí? Los primeros que lo lograron fueron los Estados Unidos y los segundos que lo lograron en la historia fue Colombia. Bien,
Hoy más o menos el 70% de las naciones son república, pero todavía hay un 30% que son tiranías, donde la gente está sufriendo. ¿Sí? Un 65-35 estamos, más o menos. Entonces todavía hay lugares donde hay tiranía. Todos los países musulmanes, ¿sí? Hay tiranía. Bien. Entonces hay que seguir enseñando y siendo testimonio para que haya más libertad para las naciones. Entonces acá presentamos lo que es la república a partir de la palabra. Bien, esa es la estructura, ¿sí?, de gobierno que Dios dio para el gobierno civil, es la república. Hay una estructura, hay una forma de gobierno de Dios para la nación y esa forma se llama república. Bien, pero para que esa forma se sostenga necesito al individuo, ¿sí?, entendiendo las leyes de Dios, razonándolas, autogobernándose, teniendo el carácter cristiano, es decir, practicando el autogobierno para que se caracterice de que es cristiano y teniendo la conciencia correcta, sabiendo qué es lo bueno y lo malo, ¿sí? Puede ser que nuestros hermanos hagan lo malo, ¿sí? O puede ser que nosotros mismos hagamos lo malo. Entonces debemos saber la conciencia, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no. Y es lo que va a sostener esta estructura, ¿sí? Sin la estructura no vamos a poder tener libertad local. Necesitamos cuidar la estructura e irla mejorando, ¿bien? Bien, muy bien. Entonces acá presentamos la república. Había dos preguntitas ahí, una era de Ivonne y otra de Camilo. Entonces pensemos que Ivonne que la levantó primero que Camilo. No, Ivonne, mi hermana también. Quisiera. Un gobierno federal, digamos en Colombia, sí está pasando, porque pues, en Antioquia hay una cosa que es Antioquia federal. Entonces, Sí, está pasando. para lo de todo, solo eso, sino por ejemplo con el consumo de droga en los que a pesar de que a nivel nacional dijeron sí, es que hay que dejar que los marihuanos... Pero eso no solo fue en Antioquia, eso es una idea local, o sea, localmente podemos decir, la ley nacional dice que se permite, pero nosotros localmente podemos decir, no podemos decir aquí no se permite, no podemos. Sí, aquí en toda nuestra localidad no se permite, no, pero podemos decidir dónde no se permite, en los parques no, sí, pero en su casa sí, ¿sí? Bien, no podemos quitar la ley nacional, pero sí tener una ley local para eso. Entonces, en los parques no se permite. Aquí, en Bogotá, el gobierno, el alcalde socialista que tenemos, Galán, entonces, ¿qué dijo? Sí se permite en los parques. Bien, pero podíamos haber dicho, no se permite. Bien, entonces eso todavía no es federal, sino local. Pero digamos que federal es la gobernación de Antioquia, sí, No, de Antioquia. no, ese federal es que puedan hacer leyes para ellos. Y no puede, que estén los tres poderes allí. Y no hay. ¿Sí? Aquí somos centralistas, aquí las leyes se hacen en Bogotá. Pero ¿qué toca hacer para que Antioquia realmente... Toca cambiarla, no, para que el país sea federal hay que cambiar las leyes. Toca hacer proyectos, como aquí se hizo en los 90 el proyecto de la descentralización administrativa que inició en el gobierno Barco y fue algo bueno. Ahora le hemos dañado mucho porque otra vez estamos centralizando, pero entre más descentralización, mejor. El gobierno Uribe la embarró en la descentralización de las regalías y la centralizó otra vez, ¿sí? Entonces ahí empezó otra vez, estamos teniendo más centralización. Pero se pueden hacer proyectos e inclusive hacer el proyecto de ley para cambiar la Constitución y que no seamos centralistas, sino federales. Bien, bien, Camilo. Ajá, tienes toda la razón. Es que el derecho a las armas es un principio de la República en el gobierno civil, no en la iglesia, sino es en el gobierno civil. Es solo para la persecución del gobierno civil. Por eso él dice, ármense porque el gobierno civil nos va a perseguir. Pero todos ellos, la persecución religiosa, no mataron a nadie, ¿sí? Ellos fueron mártires, ¿sí? Solo para la persecución del gobierno civil. Y esa persecución del gobierno civil, bueno, hay dos persecuciones. La del gobierno civil, todos se tienen que armar por si el gobierno civil nos va a perseguir. Pero también defender tu vida. Pero en el caso de tu vida, tú eres soberano sobre tu vida. Entonces, ejemplo, la Operación Auca, que ya lo habíamos hablado aquí una vez, creo, y es la Operación Auca, que fue lo que hicieron los misioneros en Ecuador, Jim Elliot y ellos, ¿cierto? Ellos tenían armas. ¿Por qué no las usaron? ¿Sí? ¿Y por qué no defendieron su vida? Pues porque ellos ya eran cristianos y los indígenas no. ¿Sí? Si matan a los indígenas, se van para el infierno los indígenas. ¿Sí? Por eso ellos no usaron las armas. ¿Por qué? Porque ahí era una cuestión religiosa. Pero, aunque tenemos armas para defender nuestra vida, si yo sé que mi atacante, ¿sí?, no es salvo, y yo sí, yo pudiese voluntariamente entregar mi vida. ¿Sí?
Aunque debo defender mi vida, que ese es mi principio, ¿sí? Pero si sé que es mejor, ¿sí? Eso es lo que tengo que pensar. Y eso fue lo que pensé ahí. Ahí estaría, no lo sabemos porque el que me va a perseguir no es cristiano. No, porque pueden ser cristianos. ¿Qué pasó en Ruanda? En Ruanda se mataron entre cristianos. ¿Qué pasó en Irlanda? Se mataron entre cristianos. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es solo para la vida. Pero las armas en sí, en general, es para el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno puede hacer un genocidio. ¿Sí? ¿Qué pasó en Camboya, por ejemplo? Fue un genocidio. ¿Sí? Mataron a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que defendernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la mayoría que va a morir? Los paganos. Es una labor cristiana, ¿sí? Defender. Pero es solo contra el gobierno, ¿sí? O sea, el podernos defender pluralmente es solo contra el gobierno. Individualmente es mi vida solamente. La pregunta más específica es, ¿a qué se refiere cuando se dice defender? Que no podemos atacar a nadie. Yo tengo armas, pero no puedo atacar a nadie. Pero si vienen a ver, seguirnos, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué pasó veamos el ejemplo de la guerra en los Estados Unidos? Recuerden que ellos se independizaron, ¿no? Ellos no habían tenido guerra, no fue como acá que tuvimos guerra y nos independizamos, no. Los Estados Unidos estaban allá todos en un salón decidiendo las leyes que iban a hacer y decidieron, bueno, nos independizamos. No había habido guerra, ¿sí? La guerra empezó 2 años después, ¿sí? En el 78. Entonces, ¿cómo fue la guerra? Entonces, vino a la guerra la policía inglesa, que estaba allí, contra los campesinos, y ambos, todos estaban armados. Y se enfrentaron, estaban frente a frente, pero ninguno disparaba. ¿Por qué nadie disparaba? Porque el que primero dispare, ¿qué va a pasar? Es el que atacó. Entonces los otros tienen legítima defensa, ¿sí? Entonces no disparaban. Entonces duraron así hasta que entonces dijeron, ¿cuál es el líder de los campesinos? Ah, George Washington. Bueno, entonces vamos a una cosa. No vamos a hacer vamos a matar a George Washington y ya. Es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Pero otros no estaban de acuerdo, de los mismos militares americanos que eran fieles a los ingleses, de la guerra. Otros querían hacer guerra de frente y otros solo querían matar a George Washington. ¿Bien? Entonces, claro, no se ponen de acuerdo y pasan 3 días. Todavía no ha disparado nadie. Pero el hombre que estaba proveyendo de armas tanto a los dos lados, dijo, se me va a dañar el negocio. Entonces dispara. ¿Bien? Y ellos creen, la policía, ¿sí?, inglesa, cree que dispararon los campesinos, o sea, los americanos. Y los americanos creen que dispararon los militares. Y entonces empieza la guerra. Y por eso empiezan a tirarle a George Washington. Y ustedes pueden ver qué fue lo que pasó con él, cómo le metieron, ¿sí?, 11 tiros y no murió. ¿Bien? Entonces, en todas las batallas que hubo, el objetivo era George Washington. Lo hirieron a él 11 veces. 11. En la primera fueron 11 tiros y 11 veces lo hirieron. En 11 diferentes contiendas. Y ninguna lo mató. Entonces hubo una providencia de Dios, una protección allí. Pero, ¿cuál era la situación? ¿Quién dispara primero? ¿Sí? Entonces, nuestras armas no es para atacar a nadie, solo para defendernos. Cuando sea inminente. Tengo que agotar, la próxima vez vamos a ver cuáles son las formas y por eso dice, es la última opción, ¿sí? Es la 7ª opción. Tengo que agotar primero las otras 6 y es lo que vamos a ver la próxima sesión. ¿Cuándo es que podemos usar las armas? ¿Bien? Yo entiendo que tenemos que ser pacificadores y todo eso. ¿Sí? Esto es lo que a mí no me cae en la cabeza. Sí, Es difícil. porque ellos no se defendieron. Ellos estaban armados, ¿sí? Pero no tenían muchas armas. ¿Por qué? ¿Cuál era el tipo de gobierno que tenía? El que tuviera armas, que no fuera soldado romano, era ejecutado a muerte. Entonces, ¿ellos qué hicieron? ¿Sí? Fueron la mayoría mártires, ¿cierto? ¿Sí? Pero hubo algunos que se defendieron. Pero debido a que no fue un consenso general, fueron mártires también. Entonces, unos murieron sin armas y otros murieron con las armas, ¿sí? Pero no hubo un consenso entre ellos. No había todavía la instrucción bíblica correcta. ¿Por qué? Porque el poder de las armas solo tenían los militares, ¿sí? Entonces, había gente que tenía armas, pero era un delito tener armas, ¿sí? Habían unos cristianos que, entonces por ejemplo, podemos ver la revuelta que hubo en Trento cuando se hizo el concilio de Trento, ¿sí?
el Concilio de Trento fue nuevas leyes religiosas, ¿cierto? Pero hubo cristianos que protestaron contra ello, ¿sí? Contra ese concilio, porque el Concilio de Trento le estaba dando el poder a los curas para poder matar a los que no le obedecieran religiosamente. Pero eso no es una labor de la religión, eso es una labor del gobierno civil, no de la religión, ¿sí? Y el gobierno civil no tiene el derecho de matar a los que no obedecen la ley, ¿sí? Solo, ¿sí?, la de pena de muerte, solo la de asesinato. De resto, ¿sí?, puedo hacer leyes, pero la de asesinato es la única. Entonces, por eso ellos hacen esa revuelta. Entonces, no era un consenso general todavía, ¿sí?, porque todavía no teníamos república. Pero ya cuando se empezó a ver, entonces Dios en la carta de la separación iglesia-estado, ¿sí?, porque hay una separación iglesia-estado, lo que hace en últimas defender a la iglesia del Estado, o sea, del gobierno civil, ¿sí?, es que la gente porte armas. ¿Por qué? Porque el gobierno civil no puede obligar una religión. Esa es la separación iglesia-estado, para que el gobierno no obligue que acá vamos a hacer de una sola religión. Como sucedió, por ejemplo, en Irán. ¿Qué pasó en Irán? ¿Los iraníes eran musulmanes? No. ¿Pero qué pasó? Los ayatolás se tomaron el poder en una revuelta, ¿sí?, en el 76, 77, ¿sí?, y obligaron la religión musulmana. Entonces, eso es como es protegernos del gobierno, pero entiendo, debemos buscar la paz, debemos ser pacificadores, pero la paz total no es una idea bíblica, eso es pagano, nunca va a haber paz total, ¿sí?, porque siempre el problema está en el corazón del hombre. Pero yo debo propender porque haya paz, y las armas es la última opción. Pero aquí no es el uso, sí la puedo usar, pero es la tenencia, el derecho a tenerlas, pero es mi última opción, no es la primera, ¿sí? No podemos irnos al extremo de los gringos que tú compras con el licencia de conducción un rifle, no, ¿sí? Pero sí debemos tener el derecho, ¿sí?, de que el gobierno civil sepa que tenemos armas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando quieren hacer tiranía, le quitan las armas a la gente. Pero si toda la gente tiene armas, no es tan fácil que hagan tiranía. Bien, pero no es para agarrarnos y tener guerras, ¿no? Bien. Entonces va Alexandra y Sergio. Sí, es un tema en medio de la guerra. Tenemos el derecho a hacer eso. Exacto. Pero ese derecho no nos quita el derecho a otros de tener armas. Pero no es para hacer ejércitos ni atacar a nadie. Es lo que como que entiendo. Sí, o sea, no hay que exagerar al otro lado. Defenderse. Pero la defensa es casi improbable. O sea, realmente esa es la última opción. Si nosotros hacemos las otras, eso no va a pasar, ¿sí? Pero como no hacemos las otras, a veces nos va a tocar llegar a esa. Eso es lo que sucede. Sergio. Yo creo que ahí el Espíritu Santo nos da convencimiento de lo que vamos a hacer, porque es muy poco el tiempo, ¿sí? Es decir, el Espíritu te dice qué es lo que debes hacer, ¿sí? Porque Él es el que convence también al otro. No solo a uno, sino al otro, ¿sí? Lo de la marca ahí hay que mirar la escatología. Ahí sí no quiero meterme en esas ideas, pero porque hay unos que creen que la marca será antes, otros después. Yo creo que eso es después, ¿sí? Pero sí, digamos, ahí es una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu te dice, ¿sí? Porque todos los mártires, ¿sí?, la mayoría no fue que supieron que iban a ser mártires, sino que fue inminente, ¿sí? Hay algunos que se los encarcelaron y sabían que los iban a matar, ¿sí? Pero siempre, cada día había una posibilidad también de que los liberaran, ¿no? El caso, por ejemplo, de Perpetua, que ella pudo ser libre, pero decidió sacrificarse. Entonces, eso pasa. Entonces, es una cuestión con el Espíritu. Y ya el gobierno mundial, pues, no hay nada que hacer, va a haber un gobierno mundial, pero nuestra labor es defender la República y defendernos mientras vivamos. Y pues vamos a pedir cuenta de ello. Pero pues Dios escribió que va a haber un gobierno global y eso va a pasar. Pero porque eso va a pasar no quiere decir que no hagamos lo que debemos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que vamos a organizar esto. Eso es Dios, ¿sí? Nosotros solo somos luz, somos testimonio, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un juicio justo, ¿sí? Es decir, los voy a castigar porque, mire, tuvieron testimonio y ustedes no obedecieron, ¿sí? Entonces así el juicio puede ser justo. Porque no sería justo que Dios castigase a gente que no creyese en Él. ¿Por qué si no tenían las leyes de Dios? Por eso estamos nosotros, por eso no nos ha subido al cielo todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos sirviendo siendo luz, ¿sí? ¿Para qué? Para que el juicio sea justo, ¿sí?
tenemos que ser luz. Bien, muy bien, muchas gracias. Yo sé que estos temas de gobierno son difíciles, pero más que hablar de gobierno, la idea era que veamos que está en la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia nos habla también de gobierno civil en este caso y nos da algunos principios generales. Bajo esos principios podemos nosotros los cristianos hacer leyes. Muchas gracias.